Buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros, compañeres? Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Vemos que somos muchísimos, casi 80 participantes, estamos muy contentas y contentos. Mi nombre es Ana, yo soy parte del equipo de la Secretaría de Formación del Consejo Directivo Nacional. Acá nos encontramos con Gustavo Quinteros, que es el secretario, está Luis María, está Cristian, seguramente estará Mónica, Laura, Débora. Estamos parte del equipo, arrancando esta serie de charlas y conversatorios. El año pasado tal vez muchos y muchas de ustedes han acompañado otros, pero este año en particular decidimos arrancar con algo que es parte del corazón del proyecto de las secretarías, que es el trabajo con las juventudes. En principio, la bienvenida, como decía, a esta serie de encuentros y actividades con un eje, para nosotros es central, como son las juventudes, ¿no? No como una especie de objeto de maniobra, sino que nosotros consideramos, nosotros y nosotras, que los jóvenes, las jóvenes, son parte nodal y fundamental de nuestra organización, porque son dirigentes y dirigentas en cada uno de sus territorios. Para nosotros, en ese sentido, la formación política, y en el marco de los 50 años de la Escuela Libertario Ferrari, tenemos a Cristian Vázquez, que es un compañero joven que ha sido parte de un proceso de trabajo del sindicato con las juventudes también a lo largo de todos estos años. Y en esto quiero remarcar que fundamentalmente esto es parte de un proyecto, ¿no? De un proyecto de nuestro sindicato, como parte central de lo que tenemos que hacer. Hoy vamos a compartir un espacio de charla con un compañero que luego presentará Cristian sobre juventudes y derechas, un mapa histórico y actual en la Argentina con perspectiva internacional. Y cuando charlábamos acerca del por qué comenzar, ¿no? con esta temática, con esta charla, nosotros pensamos, usando y parafraseando un amigo, de que si vamos a construir algo, más vale que podamos crear, planificar y diseñar y construir, porque si no vamos en contra de nosotros mismos. Y como militantes de sindicatos, o tal vez haya compañeros y compañeras de esta central, militantes del territorio, nosotros entendemos que no hay que dejar de pensar las conducciones. Nosotros planteamos desde la Secretaría también que es importante pensar la planificación estratégica en todo lo que hacemos. Y así como nosotros planificamos nuestras acciones, también entendemos que el enemigo, por decirlo contundente y rápidamente, es decir, quienes representan el capital, el sector dominante, también realizan planificaciones sobre el territorio y operan sobre nuestros territorios. Por eso consideramos que es importante empezar a echar un vistazo para no subestimar al enemigo, que es otra cosa que nosotros también repetimos constantemente. Que hoy podamos abrir una puerta para poder empezar a pensar juntos, juntas, cómo el enemigo planifica, cómo opera en nuestros territorios, para nosotros es un eje fundamental. Cómo conduce el poder, entender ese escenario, y como decía hace un rato, no subestimar al enemigo, porque si hay algo que nos dejó el macrismo, es una enseñanza abierta y que discutiremos después, es que no hay que subestimarlo. En ese sentido, no dejar de pensar la conducción y no tampoco dejarse conducir sin pensar. Esos son ejes que para nosotros son fundamentales, y por lo tanto esta charla para nosotros es importante. Pensar la derecha, cómo opera en nuestros territorios, es una propuesta a debatir en la tarde de hoy. Cristian Vázquez, el director tal vez más joven de la Escuela Sindical Libertario Ferrari, ahora nos va a presentar a quien nos va a ayudar a debatir estas cuestiones en estas 2 horas que siguen. Muchas Cristian. gracias, Ana, y ante todo, buenas tardes para todos, para todas. La verdad que es un placer encontrarnos, por lo menos a través de esta forma, de este medio, con diferentes compañeras y compañeros de todo el territorio nacional, incluso con algunos compañeros y compañeras también de otras latitudes, de otros países de América Latina. Es un placer juntarnos y comenzar a pensar entre todos, y es eso lo que nos convoca hoy, ocuparnos de una situación que nos preocupa, que es cada vez más cómo los jóvenes se ven interpelados y participan en lo que nosotros consideramos son proyectos políticos y económicos que solamente permiten o consolidan un modelo de país que excluye a la gran mayoría. Así que en ese camino lo hemos invitado a Martín Vicente, es un compañero, es un amigo
lo conozco de otros espacios, gran cocinero, que nos ayude, que participe en estos espacios. También es una necesidad de estos espacios políticos, sindicales, espacios militantes, de encontrar canales de diálogo con otros espacios como el ámbito académico. Martín es docente de la universidad, es investigador del CONICET, y viene trabajando hace mucho tiempo sobre las derechas quizás en otro momento histórico, más ligado a lo que tiene que ver con la dictadura, pero que últimamente ha seguido preguntándose por estos actores, pero en la actualidad. Y es allí donde lo invitamos a participar de este encuentro y invitarnos también a pensar esta problemática que es la militancia de los jóvenes, o cada vez más cómo los jóvenes se ven interpelados por estas ideologías de derecha, y es allí donde comienzan sus militancias. Así que dicho eso, le dejo con un pequeño fragmento, un video que pidió Martín, que pudiéramos compartir entre todos antes de dar inicio a la conversación. Porque lo que tenemos acá hace mucho tiempo que da asco. Si hablamos de referentes mediáticos, iría más por el ala libertaria. Por ejemplo, Milei, Espert, Echevarne, Bogiano. Bueno, está clarísimo. Sí, sí, Todos esos que pagaba no, 2 pesos todos que iba por ese lado, ¿no? Todos bueno, trabajan para el mismo plan, que es el nuevo orden mundial. Ajá. Acá los únicos que trabajaron en contra de ese nuevo orden mundial fue Perón, fue el ala nacional, también de la parte militar, porque cuando los golpes de acá, de Argentina, no fueron solamente el del 43 fue hecho por el ala nacional, los demás fueron libertarios. Libertarios son pagados por la CIA. O sea, ¿puedes decir de dónde sacaste que son pagados por la CIA? Porque no veo ningún esto tipo termina de... mal ahora. lo desclasificaron. Se van a agarrar libertarios contra nacionalistas. Bueno, Pero bueno, ¿de dónde lo desclasificaron? ¿Cuál sería tu juego? libertario contra nacionalista. De esto se pone No, lindo. pero decime de dónde lo sacaste. No puedes agarrar y tirarlo por televisión y esperar que todos se tomen la palabra por decirlo. Está terminando la Adrián marcha, Salvucci, Lautaro. Alejandro Biondini, son gente que está Mirá, luchando en Pablo, contra del ahora nuevo que orden nazi, mundial. bueno. creo que está yendo, Biondini, seguidores de Milei y de Biondini. Listo, están yendo está al clarísimo. obelisco. Muchas gracias por la invitación. Confírmeme por favor que me están escuchando bien antes de continuar. Gracias, le agradezco a Cristian y Ana por la presentación y al espacio por ser tan gentiles y por pasar este video. Este video en un modo concretiza, actúa casi como una sinécdoque, como una conjunción de una serie de temas que exceden efectivamente a lo que estaban discutiendo estos jóvenes en la plaza durante una marcha del año pasado. Y lo que muestra es que en una convergencia donde el primero de ellos se señala libertario y el segundo nacionalista, se corren una serie de hilos históricos que son más amplios. Efectivamente, cuando nosotros hablamos en el lenguaje coloquial, en nuestras charlas de café, de la derecha, estamos señalando un universo que es más vasto, que es más amplio, que es plural y que tiene una densidad histórica, ideológica y sociocultural que se articula con la densidad política. Y efectivamente, pese a que nosotros hablemos de la derecha, ese universo es variopinto. Y en la historia argentina, la derecha ha sido centralmente las derechas. Y esas derechas plurales se centralizaron en dos grandes alas, en dos grandes familias. Por un lado, una derecha liberal conservadora, que ha sido la dominante en la historia argentina, que tiende a una visión capitalista de la economía, republicana de la política y elitista de los valores culturales, y por el otro lado, una derecha nacionalista reaccionaria, que tiende a proponer un encuentro entre la cruz y la espada, los valores de la tradición hispánica, y a pensar en formas corporativas de la economía y tradicionalistas de lo cultural. Sin embargo, estas derechas, que son tan distintas entre sí, que han pujado por hegemonizar el espacio derechista a lo largo de muchas décadas, han tenido diversos momentos de encuentro. Esos diversos momentos de encuentro los conocemos generalmente en torno a los golpes que surcaron el siglo XX. Sin embargo, no solamente fueron las derechas las que protagonizaron los golpes de Estado en el siglo XX.
Si pensamos, por ejemplo, en el golpe de Estado de 1930 contra Irigoyen, hay participación, por ejemplo, de políticos o intelectuales vinculados al socialismo. Vamos a encontrar que en los golpes contra las presidencias radicales de Frondizi e Ilia hay participación de sectores ligados al peronismo, y vamos a encontrar que en el momento donde no convergen estas derechas, se da el golpe de Estado más cabalmente militarista de la Argentina, el de 1943, que va a terminar dándole origen al peronismo. Y que es el propio Perón el que se da cuenta que tiene que quitarse de encima a los sectores nacionalistas, a los cuales va a denominar como un lastre, como piantavotos, y efectivamente es a partir de la experiencia peronista de 1945 a 1955, estatalizada a partir de la elección que gana Perón en el 46, donde la relación entre las derechas argentinas se transforma con respecto a las primeras décadas del siglo XX. Hay que entender para esta lectura que efectivamente parte de lo que vamos a conocer como el antiperonismo va a tener un rostro de derecha y rostros progresistas. En parte, reformulando la oposición al irigoyenismo de las primeras décadas del siglo XX, y en parte retransformando el antifascismo de los años 30 y 40 en antiperonismo. En cierto sentido, el antiperonismo antecede al peronismo real. Y es a partir de esa conjunción que luego de 1955 podemos pensar una etapa contemporánea, plenamente actual, de las derechas argentinas. Esa etapa, que se abre en 1955, le da lugar a lo que históricamente se ha llamado los largos años 60, o la larga década de los 60, que no ocurre solo en la Argentina, sino que la década calendario 1960-1969 es más larga en términos cultural-políticos, socioeconómicos, discursivos y estéticos, a lo largo, si no del mundo, por lo menos de Occidente y del universo atlántico. Es en ese sentido que para hablar de la relación entre juventudes y derecha, tenemos que pararnos inicialmente en ese mirador de los largos años 60. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes a modo de orientación una serie de imágenes para preguntarnos por temas de agenda, por trayectorias de más larga data y por problemas ideológico-políticos, socioculturales, que tienen un recorrido de mediano plazo a lo largo del siglo XX. Les voy a compartir pantalla. Ahí tienen algunas imágenes sobre algunas de las relaciones entre juventudes y derechas que nos vienen ocupando en términos académicos, mediáticos, pero también de debate en el mundo del periodismo, en el mundo de la política, en el mundo de la militancia en tiempos recientes. El happening de jóvenes republicanos recientemente en torno a el uso de bolsas mortuorias en una protesta en Plaza de Mayo y la Casa Rosada, los usos de imágenes en redes sociales, la vinculación entre referentes de las derechas mainstream como Patricia Bullrich con aquello que ha crecido a la derecha del universo de PRO, como Milei, el uso de memes, la reconversión estética de figuras progresistas para discursos vinculados con la derecha. Todos estos temas efectivamente han llamado la atención en tiempos recientes, enmarcando esta pauta propiamente local en una serie de tendencias superiores. ¿Qué serie de tendencias? Aquellas que muestran una transformación que el historiador Enzo Traverso llamó las nuevas caras de las derechas. Caras de las derechas marcadas por la acentuación de un nacionalpopulismo representado por fenómenos como el trumpismo en los Estados Unidos, la convergencia de distintas derechas en el Frente Nacional de la Juventud, por ejemplo, en España, el giro a la clásica derecha nacionalista lepenista en Francia que Marine Le Pen representa con respecto a su padre. Todo ello releído desde la Argentina con la aparición de figuras del universo de las redes que buscan transformarse en intelectuales y referentes de las derechas como Agustín Laje, a quien ven abajo, en los fenómenos de encuentros masivos entre referentes de redes y referentes políticos como pueden ser Milei y Espert en la imagen del medio, en la construcción de organizaciones territoriales como la Popular de la mano del gobierno porteño de la Cava, que al mismo tiempo replican determinados usos iconográficos y estéticos
que ya estaban presentes en la juventud de derecha del PRO desde años antes, como pueden ver con aquella resonante en su momento intervención del Macri es Revolución, que daba cuenta de una relectura estética de la clásica fotografía de Ernesto Che Guevara, reemplazado con la cara de Mauricio Macri. Este tipo de tendencias que apelan a un rostro desacartonado, colorido, chirriante incluso, de la relación entre jóvenes y derechas, se expande al mismo tiempo por los usos de un humor sardónico, ácido, con la presencia de ilustradores como Nick, el Niño Rodríguez, Bernardo Ehrlich, que juegan tanto con motivos tradicionales de la discursividad de las derechas, como el antiperonismo en uno de estos chistes, la vinculación del mundo de la juventud como atontados por las tecnologías, el señalamiento de los militantes de izquierda como hipócritas que rechazan las dictaduras mientras levantan la bandera de Mao, Fidel o el estalinismo. Y en ese sentido, estos usos del humor ácido, irónico, irreverente, no son, sin embargo, una novedad. Nos han llamado la atención en tiempos recientes, pero se escriben en una historia de mediano tiempo. Esa historia de mediano tiempo tiene que ver con las vinculaciones entre las derechas y las juventudes con la cultura pop. Cultura pop que va de la mano de esta transformación clave de los largos años 60 que les marcaba. Si algo tienen para decirle al mundo los años 60, es que son el primer momento histórico donde una generación, la generación criada en esos años, vive el universo estético, cultural, político, relacional, de una manera absolutamente distinta a las de sus padres. Y en ese sentido, la relación de los jóvenes con las industrias culturales, el cine, la televisión, las revistas modernizantes, las industrias culturales, permite que esos jóvenes se hayan criado en un universo mediatizado, en un universo industria culturalista, que es más acelerado, más profundo y marca la vida de un modo muy distinto a los anteriores saltos tecnológico-culturales que se habían dado en el siglo XX, especialmente en los años 20 y en la inmediata segunda posguerra. En ese sentido, el uso pop de muchos íconos como la idea de superhéroe ha atravesado a distintas derechas y ha sido, sin embargo, llamativo para muchos analistas en años recientes. Vemos ahí, por ejemplo, los usos de los santos superhéroes de parte de movimientos conservadores católicos, la idea de una amenaza de un Superman comunista que reescribe las pautas de la Guerra Fría, el uso de mascaradas que hace el youtuber Tipito Enojado, y la transformación en superhéroes de Trump, Bolsonaro o Javier Milei. Esas inscripciones pop, irónicas, chirriantes, sin embargo, nos deben reenviar a esa historia de mediano plazo que nos permite mirar qué estuvo ocurriendo a lo largo del siglo XX para entender estas relaciones entre derechas, jóvenes e industrias culturales. Relaciones que se explican no solo por producción intelectual, por militancia política, sino por un claro intento de ganar la calle. Las derechas a lo largo del siglo XX han ejercido su propio modo de protesta social, de intervención pública y de ganar el llamado espacio político. Esa creación de foros, el acceso a las plazas públicas, la circulación de impresos, panfletos, el vocear las revistas editadas por estos universos políticos o intelectuales, la agitación en el espacio público, entre otros, dan cuenta de distintas estrategias que en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica y en la Argentina, que es lo que nos ocupa centralmente, tienen una larga data. A la juventud le ha cantado el himno fascista Giovinezza. Las juventudes fascistas en los distintos países que tuvieron este tipo de regímenes fueron un actor central, tanto de militancia como de constitución partidaria y finalmente estatal. Y en la Argentina hemos encontrado desde militancia religiosa que busca un integrismo católico contra el Estado laico, que busca centralizar la idea de Dios, patria y familia, y hemos visto desde
la Liga Patriótica Argentina ganar las calles para realizar el tristemente célebre pogrom contra las colectividades judías a principios del siglo XX, y hemos visto liderazgos juveniles como los de Juan Queraltó en la Alianza Nacionalista, si queremos recostarnos a mirar la familia nacional reaccionaria, y aparición de figuras descollantes dentro de las jóvenes derechas liberal conservadoras como las de un Mariano Grondona, que recorrieron la segunda mitad del siglo XX hasta devenir figuras mediáticas, intelectuales y periodísticas. En ese sentido, la pregunta que por fuera de las derechas apareció en estos largos años 60 fue: ¿qué está ocurriendo con la juventud? ¿Tiene más de un rostro la juventud? Y cuando efectivamente muchas voces parecían verse encantadas con la juventud modernizante, con los beatniks, con la aparición del hipismo, con la explosión del mundo del rock, sin embargo, muchos de los medios modernizantes con epítome en la revista Primera Plana encontraron que efectivamente esta pregunta por la juventud incluía considerar a las juventudes de derecha. Muchas veces esta pregunta, que no solo se hacían medios modernizadores como Primera Plana, sino medios tradicionales, liberal conservadores como La Nación, en sus columnas de la juventud, oscilaban entre la fascinación por la juventud, la moralización de las prácticas de la juventud y el extrañamiento. Extrañamiento que podía ser etáreo, ideológico, o más fuertemente, un extrañamiento ante universos simbólicos y de prácticas que estos periodistas, estos redactores, veían con una ajenidad preocupante. Sin embargo, muchos de los observadores más lúcidos de estos años, como el propio Quino en la tira que ven ahí de Mafalda, se mofaban de la incomprensión generacional que despertaban muchos de los movimientos juveniles. Incomprensión generacional que en parte tocó a las derechas, y como ha ocurrido a lo largo de muchos fenómenos vanguardistas históricos, parte de los jóvenes de derecha llamaron a una suerte de rebelión contra sus mayores. Desde los espacios liberal conservadores que querían mantener las tradiciones, sin embargo, se señalaba que la Argentina desde 1916 había iniciado un proceso de decadencia que había que superar, dejando atrás a los políticos populistas como Perón o Balbín, a los líderes acomodaticios, sean civiles como Frondizi o militares como Lanusse, y debía ponerse en camino una nueva Argentina liderada por una generación nueva. Desde las derechas nacionalistas como Tacuara se cantaba a la violencia como un modo de escape del sistema demoliberal que se veía no solo decadente, sino corrupto. Y en ese sentido, los largos años 60, como señaló alguna vez un gran representante literario de esa época como Abelardo Castillo, suelen ser vistos como una época maravillosa de Mafalda, Beatles, marihuana, minifalda e Instituto Di Tella, pero sin embargo son los años de una represión cultural fervorosa. Años donde pueden convivir las racias en hoteles alojamiento para buscar infidelidades que propiciaba la dictadura de Onganía, con la experimentación artística descomunal que atravesó Occidente, años donde puede convivir la censura cinematográfica de la mano de la moralización católico-conservadora, con proyectos desarrollistas que atravesaban de izquierda a derecha, de la revista Contorno al mismísimo Onganía. En ese sentido, esos largos años 60, que nos van a depositar en la violencia de los años 70, tienen mucho para decir aún hoy cuando pensamos la relación entre juventudes y derecha. Y parte de este universo estético irónico, zumbón, que en los últimos años llamó la atención de analistas, militantes y periodistas, sin embargo aparece prefigurado en la más interesante expresión estética de las derechas de aquellos años, la revista El Burgués, que se edita entre los años 1971 y 1973, de la mano de la dirección de Roberto Aiscorbe, quien había dejado la revista Primera Plana, había creado un universo de contactos locales e internacionales que se había granjeado con su exitosa cobertura del Cordobazo, y a partir de allí tuvo diversas firmas de nivel argentino y mundial
para llevar adelante una revista que buscó superar lo que llamaba los sinos de la Argentina populista. Llamaba a mirar con atención no solo la encerrona en la cual se encontraba la política argentina, sino las transformaciones socioculturales que marcaban a esos años de violencia. La revista El Burgués apuntó contra el nuevo tercermundismo católico, al cual veía como una mezcla de izquierdismo y frivolidad a gogó. Se rió de la militancia de izquierda, a la cual vinculaba permanentemente con el uso experimental o adicto de drogas. Incluso llegó a comparar a los jóvenes hippies con las hordas de Charles Manson, que al mismo tiempo estarían replicando a los jóvenes lobos de la militancia hitlerista. Señaló que el padre había dejado de ser el jefe de la familia y al mismo tiempo ironizó sobre los efectos que entendía devastadores de la publicidad violenta, armamentística, que banalizaba la violencia, por ejemplo, como pueden ver en la imagen que está abajo a la derecha de la pantalla, donde se señala al lado de la foto de la modelo con el arma, cuando la publicidad levanta estas banderas, foto a continuación, las maestras jardineras se hacen montoneras, y la que está en la foto al lado es Norma Rostito. Sin embargo, así como posaba una mirada muy oscura y al mismo tiempo irónica sobre la juventud y sus estéticas, El Burgués, tal como hacían las columnas de la juventud de La Nación, y en parte también el interés sobre la juventud de Primera Plana, creaba sus propios modelos de una juventud necesaria, productiva, atenta a cánones tradicionales que volvían en esos años a ser puestos en consideración y debían remozarse. Por ejemplo, con la tapa que le dedicaron a el renacimiento de la canción frente al arte abstracto y vanguardista, llevado a cabo por Silvia Mores, la hija, por supuesto, de el pianista y la madre de Mariana Fabiani, para más INRI de quienes son más jóvenes. Tras la última dictadura, que al mismo tiempo descargó una violencia inusitada sobre diversas experiencias juveniles militantes de la política y la cultura, y el grueso de los desaparecidos oscilaban en las orillas de la juventud. Sin embargo, como les decía, esta última dictadura creó sus propios modelos de una juventud deseable, vinculada con determinados valores morales, dentro de los cuales tenemos que comenzar a colocar la idea del emprendedor financiero, la idea de identificar al ciudadano con el consumidor, la idea de el joven que sabe entrenarse en los mercados y que va a ayudar a superar los sinos de esa Argentina populista que señalaba El Burgués años antes. Vamos a encontrar que la primavera de la transición democrática le va a dar a los jóvenes no solamente el lugar que todos conocemos de cemento, la reconstrucción del universo del rock y en parte la continuación de los proyectos modernizantes de los 60, sino que en esa época de raros peinados nuevos, de angustia dark y de descubrimiento generacional de la política y la militancia, vamos a encontrar diversas voces de derecha, como la revista Cabildo, que identificarán a la juventud alfonsinista como liderada por el Alfonsín Colorado, que tendrá como leitmotiv "síganme los zurdos". Vamos a encontrar la mirada de revistas nacionalistas, como bien analizó Matías Grispun, vinculada con defenestrar no solo la militancia de las identidades sexuales disidentes, sino también en burlarse de los jóvenes radicales como espías o aparatchiks. Vamos a encontrar mucha participación juvenil contra la ley del divorcio, contra el Congreso Pedagógico Nacional, a favor de los militares condenados en los juicios que se abren en 1985. Vamos a encontrar el fenómeno o el boom, como se le llamaba en esos años, de la militancia universitaria neoliberal, la UPAU, que en estos días ha vuelto a estar en cartelera por el protagonismo de Carlos Marslatón en las redes y los medios. Vamos a encontrar muchos jóvenes participando en los alzamientos carapintadas. Vamos a encontrar nuevas figuras como el Golden Boy, a partir de los años 90, que representaba Martín Redrado, o los jóvenes que, en nombre de valores, como Gustavo Vélez, llamaban a dejar atrás la vieja política.
lo viejo ya fue, era efectivamente el lema de Gustavo Vélez. Y en esa idea de que hay una vieja política a superar, parte de las juventudes de derecha del nuevo tiempo democrático encontraron un lugar central. Es en esas claves de una vieja política que debe ser superada y una nueva política que debe ser articulada, donde después de 2001 distintas juventudes se encuentran una clave para hablar. Vamos a encontrar la idea de superar aquello perimido, tanto en la juventud que se articula en torno al kirchnerismo y a la articulación de izquierda, que hoy representaría el FIT, para cerrarlo en una sigla, pero vamos a encontrar esa voluntad de superar lo viejo también en las juventudes que terminan articulándose en torno a PRO y posteriormente a Cambiemos y Juntos por el Cambio. Y es aquí donde quiero señalar una serie de claves que son centrales para entender lo que está ocurriendo. Después de 2001 cambió para mucha gente la forma de ganar la calle y de militar. Muchas personas que habían salido a cacerolear en el 2001, que habían nacido a la política en esa época, no leyeron a 2001 como lo hizo parte de la izquierda como una situación prerrevolucionaria, ni como el origen de una Argentina que dejaría atrás el neoliberalismo. Parte de esas personas salieron a la calle para mejorar el neoliberalismo. Salieron a pedir propiedad privada, seguridad y una nueva forma de superar la corrupción menemista o la política escasamente talentosa de la alianza. Pero en 2003, los candidatos firmemente identificados con la derecha, como Carlos Menem y Ricardo López Murphy, sumaron más de 40% de los votos juntos. Es en ese sentido que el Partido PRO, que pasó por distintas nominaciones, encontró una plataforma para hacer política donde se inspiró, antes que en el Partido Popular Español o en el berlusconismo italiano, como decían algunos de los analistas, en un fenómeno progresista. El PRO se inspiró en el Frente Amplio uruguayo bajo la idea de que ganar la capital del país da fuentes materiales, visibilidad política, construcción mediática y se puede desde ese lugar avanzar en un armado nacional. En torno a esa idea, muchos jóvenes nacieron a la política, otros se fueron acercando paulatinamente al espacio liderado por Mauricio Macri y claramente las juventudes del PRO construyeron su lugar en la política argentina como un espejo negativo de las juventudes kirchneristas. Antes que de las juventudes kirchneristas reales, de la lectura en sinécdoque, en recorte, que hicieron de las juventudes kirchneristas, identificadas generalmente en torno a la cámpora. Pero había, sin embargo, una serie de hilos que vinculaban a ambas veredas. Tanto las juventudes kirchneristas como las juventudes del PRO trabajaban, a diferencia de los 80 que buscaban superar a sus líderes, en pos de potenciar los liderazgos de Cristina Fernández en un caso, de Mauricio Macri en el otro. Esto es lo que comenzó a romperse en los últimos años en las derechas. Una serie de actores jóvenes de derecha estuvieron saliendo a la calle contra los gobiernos kirchneristas, en el 2008 con la 125, más adelante con el 8N y el 11A, lo hicieron en las marchas a favor de Cambiemos en el 2015 y se quedaron en la calle. Y se quedaron en la calle contra el kirchnerismo que ahora era oposición, haciendo oposición de la oposición y exigiéndole a Mauricio Macri ser más enfáticamente de derecha. En torno a esos jóvenes que se mostraron muy hábiles en el manejo de las redes, que comenzaron a crear sus propios espacios de sociabilidad y de articulación política, se creó un fenómeno que con algunos colegas como Sergio Morresi y Ezequiel Safferstein, Analía Goldenthal, estamos mirando en los últimos años, donde la militancia juvenil puede entrar y salir del universo partidario del PRO. Se acercan al PRO, por ejemplo, en la segunda vuelta del 2015, lo apoyan en elecciones contra el kirchnerismo, pero el PRO es siempre el second best. Prefieren militar con Espert, con Milei, con Gómez Centurión, con Proyecto Segunda República o crear alternativas. Pero ante la amenaza de triunfo del kirchnerismo, se acercan al PRO. Y esto ocurre tanto en los jóvenes que se denominan a sí mismos libertarios, como los que se denominan nacionalistas, o quienes desde el peronismo dicen que el kirchnerismo no es peronismo, sino
progresismo o alfonsinismo con otro nombre. En ese sentido, ese fenómeno es clave para entender 3 pautas con las cuales cierro. La primera, que como veíamos en el video de inicio, sin embargo sus diferencias, las juventudes nacionalistas y liberales están juntas en las mismas plazas. Van con una serie de pedidos, de posicionamientos en común, que rehabilita un nuevo tipo de diálogo. Un tipo de diálogo en encuentro que ya no tiene que ver con la política golpista que atravesó al siglo XX, pero que no tiene que ver ni con el modo en el cual el liberalismo se deglutió al nacionalismo en los años 80 y 90. En segundo lugar, eso reposiciona el lugar del peronismo en el mapa político argentino, en tanto y en cuanto, por primera vez en muchos años, la Argentina parece acercarse a una construcción de 2 grandes polos de centroderecha y centroizquierda que magmáticamente toman para sí expresiones que lo superan. Y en tercer lugar, señalar de modo clave que efectivamente para muchos de estos jóvenes militantes que crecieron no solo a la derecha, sino a la extrema derecha del universo de PRO en los últimos años, hay una sola figura cuya bandera levantan y con la cual señalan que se puede hablar. Como nos dijeron en entrevistas, solo podemos hablar con Patricia. En ese sentido, ver que las transformaciones socioculturales, político-estéticas y relacionales de las jóvenes derechas argentinas y de las derechas juveniles en la Argentina es tanto parte de una ola que es mucho más larga, mucho más densa que la de las fronteras nacionales, implica una gran transformación en las derechas a nivel internacional, implica al mismo tiempo un correlato donde no solamente interviene el mundo de la política partidaria, sino el mundo de las calles, las redes y las industrias culturales, y finalmente ese juego que muchas veces se juega en la porosa frontera del universo del PRO, va a definir mucho más que la puja interna del PRO. En parte amenaza con tener un efecto sistémico que derechice en primer lugar a la derecha mainstream del PRO, corriéndola hacia una derecha mucho más dura, y que por eso tenga un efecto de derechizar la agenda de discusión política en la Argentina y a partir de eso derechizar al espacio que busca presentarse como el de centro izquierda. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias. En principio, nos queda casi una hora, la idea es trabajar o compartir este espacio hasta aproximadamente las 8 de la noche y tratar de enriquecernos entre todos y todas en este momento. Mientras tanto, igual comento, compas, que estamos con compañeros y compañeras de Formosa, San Luis, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, la capital, provincia de Buenos Aires, Chaco, San Juan, Salta, Entre Ríos, Tucumán. La verdad que estamos felices de tener esta convocatoria en todo el país y en principio Mercedes también estaba pautado para que pueda compartirnos algunas palabras, pero tampoco la veo en pantalla. Y Oscar Muntes, saludar también el secretario general de Entre Ríos. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí es un gusto, es un honor poder estar con ustedes, escucharlo muy atentamente el planteamiento que hace Martín con respecto a la realidad que estamos viviendo. En esta iniciativa del equipo de formación y que lo hace netamente federal a través de definiciones políticas y que a nosotros como dirigentes y que pasamos por esa etapa y en ese recorrido, como plantea Martín, y que somos parte de esta historia, hacerle que con mucha alegría vemos que podamos debatir, estar presente ante una realidad que nos viene superando día a día, que es muy difícil y complejo porque tenemos contradicciones en nosotros mismos. ¿Cómo que no vamos a tener contradicciones en nosotros mismos si cuando estamos viendo en la pantalla, cuando lo plantean, hasta figuras que están muy cercanas o están cerca del gobierno o toman o tienen poder de decisión, están? ¿Cuántas contradicciones tenemos en esta realidad y cuánto difícil es el factor derecha en la juventud
en nuestra realidad que vivimos cotidianamente, porque todos consumimos y tenemos que ser capaces de poder ingresar y detenernos un momento, qué es lo que dicen los políticos de derecha, si dicen de derecha, con un claro tinte opositor, o que quieren otra realidad para nuestra sociedad o para nuestro pueblo. Ejemplo, ayer, para no irnos mucho más lejos, Esper decía, con mucha claridad lo dijo, es necesaria una ley para que la salud pública tenga todo el presupuesto para que el pueblo no tenga necesidades. Yo decía, ¿qué joda es esto? Ese es un disparador que nosotros lo debatimos de mañana con los chicos, los compañeros y compañeras de los gurises de la FENAP, porque lo hablamos, cómo nos tiene que ingresar fuertemente esa frase, porque nos saca de la cancha automáticamente. Porque Esper, que dice ser el padre de la derecha junto con todos los otros que nombraba Martínez, la Argentina está diciendo que es necesario un Estado que se apropie de la salud pública para garantizarle la equidad a todos los habitantes. Parecía que era, bueno, desde ese disparador y cómo fuimos construyendo esa frase, y a partir de esa frase fuimos conversando la realidad que tenemos hoy en los barrios, en la sociedad, hoy en lo que transcurrimos y transitamos día a día, vemos cómo van avanzando, ¿no? Despacito, ¿no? Con una estrategia muy, muy clara, que recién me acabo de enterar y que me sorprende y que seguramente nos va a sorprender a todos, cada uno en nuestro barrio, en nuestra localidad, que un militante o dirigente del socialismo, que sabemos qué es lo que significa el socialismo, y le decimos, che, Martín, o a los compañeros y compañeras como Mónica, che, ¿qué es el socialismo? O militando con Cambiemos porque encontró el espacio para reconvertir la sociedad. Entonces sí que tenemos problemas. Y estos debates, y estas charlas, estos conversatorios, donde las compañeras y compañeros, fundamentalmente la juventud, donde apuntamos que es donde no tenemos que nosotros ser el techo, garantiza esto. Garantiza que podamos interactuar, que podamos hablar y fundamentalmente tener bien claro cuál es el objetivo que tienen la derecha y fundamentalmente el capitalismo en nuestra sociedad. Saludarlo, decirle que estamos sumamente felices, orgullosos de que el equipo de formación en esta línea de trabajo nos lleve a interactuar en todo el país de esta forma. Parecía una utopía y lo podemos hacer. Si lo pueden hacer ellos, también lo podemos hacer nosotros. Felices, yo feliz como secretario general de nuestro sindicato de la provincia de Entre Ríos, para tener claro que no es fácil el momento y contra quién estamos luchando todos los días y quizás con contradicciones personales con los compañeros y compañeras. Decirle que estamos convencidos de este camino, que esta forma de charlar, de buscar interactuar, de buscar unificación de los jóvenes, que sí o sí es la alternativa que tenemos no solamente para hacer una estrategia electoral, sino para que directamente vayan a conducir con una forma totalmente diferente a lo que plantea la derecha. Y saludarlo desde la provincia de Entre Ríos. Veo que hay muchos compañeros y compañeras de Entre Ríos que nos llenan de orgullo y que compañero Gustavo lleva adelante con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Sabemos que no son tiempos y momentos fáciles, pero este es el camino. Gracias por la oportunidad, fundamentalmente para darle a la juventud que es necesaria la apertura para que puedan tener la voz, la palabra y fundamentalmente esta historia que nos plantea con mucha claridad Martín, para no repetir y saber quiénes son los que están continuamente diciéndonos que el camino que tomamos nosotros, el que estamos construyendo, es el equivocado. Y nosotros reafirmar que este camino que estamos construyendo, con todas las dificultades que tenemos, es el positivo, porque lo único que nos va a garantizar la liberación de nuestra patria. Gracias, compañeras y compañeros, es un gusto. Muchas gracias, Oscar. Ahí está Cachorro, y ya van apareciendo las preguntas. Martín, supongo que estás tomando nota, igual después las leemos. Cachorro. Hola, buenas tardes.
no quería dejar de estar, porque por varias razones. En primer lugar, para agradecerle a Martín su participación en esta ronda de actividades, de conversatorios, que ya iniciamos el año pasado y que busca que la estrategia de formación política de nuestros cuadros, militantes y dirigentes de ATE, no quede solamente en el plano interno, sino que se pueda, o estrictamente de carácter sindical, sino que en primer lugar pueda estar abierto a la militancia del conjunto del movimiento popular. Y en segundo lugar, que también trascienda los límites de la discusión estrictamente sindical y se abra a los temas que tienen que ver con el conjunto de las necesidades del movimiento popular y fundamentalmente los profundos debates culturales que atravesamos en este tiempo, que sin duda son debates alrededor de la construcción de nuevos paradigmas, porque en este tiempo en que es más fácil pensar en la posibilidad que fenezca o estalle el globo producto de la explotación que se hace sobre la naturaleza y sobre los bienes comunes, que pensar en la finalización del sistema capitalista y en su reemplazo por un nuevo sistema de sociabilidad, producto quizás, en mi opinión, de que el conjunto de sectores populares y particularmente de la clase trabajadora no hemos procesado aún debidamente los efectos de la derrota del socialismo real, pero también la derrota de proyectos de liberación que se desarrollaron en distintos países del globo durante fines del siglo pasado y principio de este, nos obliga o nos lleva a una situación donde pareciera que el sistema capitalista, por más que recaiga regularmente en sucesivas crisis, no tenga capacidad de ser reemplazado por una sociedad diferente. Empeñados en esta búsqueda de construir un paradigma distinto, la formación política que desarrollamos desde el gremio y desde nuestra central apunta justamente a esto, a poder analizar a fondo las realidades de esta sociedad y poder, en el marco, en un diálogo directo con los distintos actores de la vida social, política y cultural de nuestro país, dar cuenta de estos debates y de esta búsqueda de nuevos paradigmas alternativos al sistema capitalista. En este marco, nosotros seguimos pensando no solamente en concebir a la clase trabajadora y a los sectores populares portadores de valores y de intereses que tienen que ver con una sociedad diferente, asentada en la solidaridad, la construcción colectiva, la producción con sentido social y el trabajo con sentido de dignidad, y la soberanía de los pueblos como factor fundamental en la construcción de nuevas formas de vida en nuestro planeta. Esos nuevos paradigmas siguen teniendo además la idea de que la juventud es portadora de rebeldías. El sistema capitalista se asienta sobre dos ideas básicas en su estrategia de dominio sobre el conjunto de la sociedad. Primero, convencernos de que no los podemos vencer y que por lo tanto nos subordinamos y nos resignamos.
Y en segundo lugar, en hacernos pensar como ellos y utilizar sus valores y su sentido común. Por eso es que apelar al sentido de rebeldía de los jóvenes desde una perspectiva revolucionaria y transformadora es en el marco de una disputa cultural donde el sistema lo que intenta es canalizar esa rebeldía innata en la juventud hacia cuestiones que no tengan que ver con el cuestionamiento del sistema. Y en la realidad de nuestros países, por ejemplo en la Argentina, pero esto se puede trasladar también a otras realidades de Latinoamérica y el Caribe, donde fuimos capaces de vencer a los planes cóndores que desde Estados Unidos instalaron las distintas dictaduras y abrir espacios a nuevas formas de participación democrática, tenemos que reconocer que a 40 años casi de instalados en la Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica, estas democracias no han terminado de dar respuesta a las necesidades colectivas de nuestras sociedades. Y si bien hemos podido recuperar libertades democráticas e individuales, es cierto también que la situación social y de transnacionalización de nuestra economía y de nuestra vida cultural está peor que al final de la dictadura. Decir esto es un tema complicado porque pareciera que uno cuestiona la democracia. Sin embargo, lo único que es necesario reconocer esta realidad para poder pensar que resolver los males de la democracia o las dificultades o las debilidades de la democracia solamente se podrá lograr con más democracia, con más participación popular. Estas debilidades que tenemos como funcionamiento de estas democracias restringidas, limitadas y dependientes en nuestros países, hace que parte importante de las rebeliones de los sectores juveniles pongan en cuestión los valores que planteamos para profundizar la democracia. Entonces, nosotros tenemos que seguir apelando a la profundización de estos debates políticos y ser conscientes que la disputa principal se da en el plano de lo cultural. Y en el plano de lo cultural se disputa también lo individual o lo colectivo, lo desorganizado o lo organizado, lo consciente como proyecto común o lo individual e inconsciente para quedar ligado al sentido común dominante del sistema capitalista. Así que desde estas perspectivas es que nosotros entendemos estos procesos de formación, estos ámbitos de construcción, de conversatorios, debates, talleres, y por eso es que esta búsqueda de construcción de un paradigma alternativo al sistema capitalista tiene que ser necesariamente una búsqueda colectiva y una búsqueda consciente y organizada. Y en ese sentido es que se inscribe la práctica permanente de nuestra organización ATE y de nuestra Central de Trabajadores Autónomas, en la búsqueda de construir conciencia organizada, construcción de propuestas de nueva alternativa para construir una nueva sociabilidad y la conciencia de que acá no se resigna nadie, acá no se rinde nadie. Vamos a seguir empeñosamente en la búsqueda de alternativas a este sistema capitalista y alternativas para que la perspectiva de rebelión y de rebeldía natural de nuestros jóvenes sea el núcleo principal de un accionar del conjunto de la clase trabajadora y del pueblo argentino y latinoamericano en búsqueda de que nuestro territorio, nuestra región de Latinoamérica
pueda ser capaz de construir una América plurinacional, de unir las distintas culturas y las distintas nacionalidades sin la dependencia de Estados Unidos ni de ningún imperio, y que seamos capaces de ser un faro y una referencia en la búsqueda de una nueva sociabilidad para toda la humanidad, porque el sistema capitalista nos ha traído a una crisis de civilizatorio, y por lo tanto nuestra búsqueda, la salida del laberinto es por arriba, y para salir por arriba del laberinto se necesita pensamiento crítico y pensamiento estratégico. En esa búsqueda colectiva seguimos invitando a todas y todos los que estén dispuestos. Gracias, Martín, por ayudarnos en esta tarea. Gracias a los compañeros y compañeras de la Escuela Libertario Ferrari, que está cumpliendo los 50 años, y que la mejor manera de celebrar semejante cumpleaños, de semejante herramienta de poder de la clase trabajadora, es hacerlo con decenas y miles de compañeras y compañeros. Por eso, muchas gracias a los más de 146 compañeras y compañeros de todo el país que nos están acompañando en esta jornada de hoy. Muchísimas gracias, Cachorro. Muchas gracias a todos los compas. Están Beto González, el secretario de organización de la CTA Nacional también. Está Mercedes Cabezas, está César Baliñas, Mabel Álvarez, María Teresa Romero, también no queremos dejar de saludarlos. Si me olvido de alguien, pido disculpas. Muy bien, este es el momento que para nosotros es más interesante, para nosotros y nosotras, que es la apertura a las preguntas de los compañeros y las compañeras. Sabemos y entendemos como equipo de formación que nada reemplaza la presencialidad y el poder estar el tiempo suficiente para debatir estas cosas, pero no por eso no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, y por lo menos la posibilidad de abrir los debates, la idea que esto sea un disparador para pensar en nuestros territorios como un puntapié. Sabemos que no vamos a poder resolver todas las preguntas, porque aparte, Martín, tenés para responder un montón. Creo que vamos a necesitar otro conversatorio para pensar todas estas preguntas y todas estas respuestas, así que rápidamente hago un repaso de lo que se preguntó hasta ahora. Ana, ¿querés que lo haga yo al repaso? Porque me las anoté por tándems. Perfecto, si ya lo hiciste, genial, dale, así. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes por lo expresado. Vuelvo a agradecer la invitación. Más que interesante dialogar. Puse un poco en diálogo para ser redundante con el término anterior, lo que se estuvo preguntando. La primera, había 3 intervenciones sobre la cuestión de la religión, en torno a el lugar del Opus Dei, en torno a la cuestión del evangelismo y en torno a los usos pictóricos, llamémosle así, de los santos. Vamos por partes, primero con la última. Efectivamente, lo que yo mostré por ahí se malinterpretó. Es una revista de militancia conservadora la que mostré, y lo interesante acá es que actualmente se está usando desde esos sectores una tónica pop sobre la figura de los santos como superhéroes, que era lo que la Iglesia Católica prohibía décadas antes. Es decir, a caballo de la estética de las industrias culturales, esos mismos sectores que apoyaban las prohibiciones a los usos laicos, coloridos, pop, industrializados de los santos, están rearticulando una narrativa militante con esas pautas estéticas. En segundo lugar, la presencia del Opus Dei y el evangelismo. El Opus Dei en la Argentina, a diferencia de lo que ocurrió históricamente en España, no tuvo la doble cara. El Opus Dei en España actuaba tanto como una organización de superficie, como una organización de creación de cuadros en las sombras, para decirlo entre paréntesis. El vínculo con la Argentina del Opus Dei tiene una serie de momentos claves. Uno es en torno al gobierno de Onganía, cuando efectivamente el Opus Dei en España está siendo protagonista del giro hacia el neoliberalismo del gobierno de Franco. Hay múltiples contactos entre el onganiato y el régimen franquista, pero justamente ese giro neoliberal de la política económica impacta también en lo cultural del Opus Dei. El Opus Dei, a partir de la segunda mitad de los años 60 en España, comienza un proceso de apertura, de rearticulación con la sociedad civil, y deja de lado los tonos más duros, la política secreta, la política casi de pensamiento conspirativo, y se articula evidentemente como un fenómeno mucho más de superficie. Y hay ese momento de los 60, uno lo puede ver continuado en la época de la última dictadura y la transición,
donde se organiza un think tank, podríamos llamarlo, de pensamiento económico, en torno a la figura de Ricardo Sin. Ricardo Sin era el consejero intelectual del grupo Macri, es quien escribe una suerte de ensayo de consejos para la última dictadura que se llama La Segunda Fundación de la República, donde específicamente hace énfasis en esta idea de superación generacional de la etapa que él llama populista, marcada por líderes como Perón o Balbín, y efectivamente Sin es protagonista de esta articulación económica que va a terminar dando lugar al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Austral, que es una universidad fundada por miembros del Opus Dei, por la familia Pérez Compán. Esto en tanto en cuanto a pertenencias religiosas, no estoy juzgando la pertenencia religiosa de nadie. Pero en ese sentido, la propia Universidad Austral y la propia familia Pérez Compán, dado el polémico desenvolvimiento que tiene en los años 80 Ricardo Sin, cuando intenta hacer un takeover, es decir, tomar la firma empresarial para sí del grupo Macri, es echado del grupo Macri, no figura oficialmente como fundador de este instituto. De hecho, cuando en 2010 se cumplen los 10 años del instituto, Sin aparece en una de las fotos, pero no aparece su nombre en el epígrafe. Ese contacto, sin embargo, lo que permitió es que sectores vinculados a una militancia bastante orgánica dentro del Opus Dei se articulasen con sectores de lo que llamaríamos en términos generales neoliberales. Pero la política de superficie del Opus Dei lo hace muy distinto en su accionar a aquel de la España previa a la segunda mitad de los años 60. Al punto tal que en los años 90, alguien que les mencionaba, Gustavo Vélez, protagonista hasta hoy de la política argentina, se identificaba claramente con las pautas del Opus Dei y ya no lo hacía desde las sombras como si lo habían hecho otro tipo de militantes. Ahora bien, eso tenía más que ver no con una política secretista del Opus Dei, sino con los conflictos al interior de la Iglesia Católica Argentina y su vínculo con la política. Eso me permite saltar al otro tema religioso, que es el de los evangélicos. En los últimos años se mencionó mucho el peso de organizaciones evangélicas en la construcción de gobiernos de derecha. Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos. Se suele marcar en investigaciones periodísticas el peso económico, simbólico, la presencia en canales de aire, de cable y en otros medios de comunicación del evangelismo, lo cual pareciera sesgar hacia la derecha el evangelismo, pero el evangelismo no es solamente derecha, el evangelismo tiene a las derechas y a las izquierdas, como la tiene el catolicismo, como la tiene el judaísmo, como la tiene el protestantismo, como lo tienen otras religiones. En ese sentido, si preguntásemos acá la descripción religiosa de muchos y de muchas, encontraríamos que efectivamente mucha gente tiene una descripción evangélica. Ahora, lo que es interesante mirar en ese universo es cómo en los últimos aproximadamente 20 años cambió la configuración de la militancia popular. En parte, durante las décadas de los 80 y los 90, la Iglesia Católica se fue alejando del territorio y ese territorio fue ocupado por la militancia evangélica. Militancia evangélica que en parte cambió el rostro de cómo entender la relación entre lo sagrado, lo profano, las instituciones y la vida del más allá. Y en parte el tipo de construcción teológica del evangelismo en torno a la teología de la prosperidad, el milagro es aquí y ahora, el cielo es aquí y ahora, ofrece una articulación ideológica y simbólica, pero al mismo tiempo aparecen muchas redes de contención, personas que consiguen trabajo por acercarse a la iglesia, mujeres que pueden huir de un marido violento, chicos que pueden continuar sus estudios con las clases de apoyo, y en ese sentido el evangelismo se parece, sacando las diferencias y el salto de época, a la construcción de base que hizo el catolicismo en los años 20. En ese sentido, prefiero alertar que en parte lo estamos mirando mal, estamos sobredimensionando el peso de la derecha en el evangelismo porque estamos mirando a los sectores dominantes, y los sectores dominantes, por definición, están vinculados con las pautas de la derecha. Si bajamos al territorio y si nos movemos en otro tipo de ámbitos, vamos a encontrar mucha visión progresista en el universo evangélico, como la hay en el universo del catolicismo, del judaísmo o del protestantismo. Esto para la primera de las cuestiones. La segunda es, me preguntaron por las redes sociales y los jóvenes en el Estado, y quiero contestarlas un poco de la mano. El fenómeno de las redes sociales es, hasta hoy, el último grito clave de lo que es la gran revolución de nuestro tiempo, que es Internet. Internet
nos permite tener no solo todas las industrias de la comunicación, sino todas las industrias de la cultura en nuestro bolsillo, en nuestro celular. Ese es un salto epocal y de relación con la tecnología que todavía no terminamos de dimensionar, porque la generación criada en las redes todavía no creció, es muy chica todavía. Pero efectivamente, cuando hemos encontrado saltos históricos, y no en vano les marcaba los años 60, con esa generación que se culturiza de la mano del medio de medios de la segunda mitad del siglo XX, que es la televisión, ese salto va a ser muy menor comparado con el salto que comienza a implicar la introyección de Internet en la vida diaria, y ese salto de Internet al mismo tiempo es menor con la revolución tecnológica que implica el uso del celular. Las redes, como se ha investigado claramente, se mueven en torno a sesgo de confirmación. Nosotros elegimos los medios, seguimos a los tuiteros o hacemos doble clic en las noticias que nos interesan ideológicamente, nos escandalizan por algún motivo o nos resultan llamativas, pero sin embargo, eso que podría pasar como una lectura frívola o superficial es un modo de leer de las nuevas generaciones. Cuando se señala que los chicos no leen, me da ganas de repetir el chiste de Quino cuando Mafalda se daba cuenta que quienes no entendían el universo televisivo eran sus padres. Mafalda lo entendía perfectamente. Y los chicos no solo leen en redes, sino que en las redes comparten información, descargan videos, descargan libros, acceden a películas, acceden a todo el bagaje cultural para el cual nosotros teníamos que caminar, esperar días o hacer locuras como pagar muchísimo dinero en bienes importados, ir a una gran ciudad los que éramos de pueblos pequeños, y hacerlo a lo largo de casi aventuras. Ese universo, que hoy es más concreto en las redes, efectivamente abre una pregunta por las derechas, y esa pregunta por las derechas a mí me parece más interesante tomarla desde el ángulo que proponía la otra pregunta, que es la relación de los jóvenes con el Estado. Efectivamente, muchas veces nosotros digo los que somos progres, parecemos preocupados por qué está pasando con esta relación de las derechas y las redes, y nos desentendemos un poco de qué está pasando con la relación de las derechas y el Estado. Eso en un punto marca que la sociedad argentina post-83 le ha dado un peso central, y lo bien que hace, a la sociedad civil, pero que hemos desentendido un poco el funcionamiento del Estado. Tenemos claramente hoy un Estado que es peor que el de hace 5 décadas. Tenemos una sociedad cuyos números son peores en términos sociográficos y demográficos que hace 5 décadas. Y en ese sentido, la relación entre juventud y Estado a mí me preocupa centralmente por una serie de pautas. Tenemos ya 3 generaciones que viven peores que sus padres y sus abuelos. Tenemos niveles de pobreza que no habíamos tenido en la historia argentina. Hemos superado los de la crisis de 2001. Me interesa preguntarme cómo entre el Estado, las redes sociales, el mundo de las instituciones y el mundo de la sociedad civil podemos potenciarnos. Y en ese sentido, como se marcó acá, la batalla es cultural. Ahora, que la batalla sea cultural no quiere decir que tengamos que pensar todos los términos en el clivaje izquierda-derecha. Efectivamente, existen otros clivajes que cruzan la vida política. Alto-bajo, doctrina, pragmatismo, autoritarismo, homonismo, pluralismo. Y en ese sentido creo que los desafíos que le tocan al mundo del Estado, al mundo de las redes, al mundo de las industrias culturales y al mundo de la sociedad civil que conformamos son en parte transversales. Quisiera que cuando nos preguntamos por las redes y nos preguntamos por el Estado, estando ya en 2021, entendamos que redes y estados son 2 mundos más conectados de lo que nos parece a los que ya peinamos canas. El tercero de los temas era una pregunta más de tono académico que me hacían en torno a la construcción de la idea de derecha. Yo defino a la derecha como la pluralidad de aquellas expresiones político-culturales, por ende ideológicas, que se activan, lo cual no quiere decir que sean reaccionarios, sino que se activan contra la idea igualitaria. En ese sentido, las derechas tienen distintas cabezas ideológicas, entiendo por ideología una construcción identitaria, discursiva, que tiene un centro relativamente duro y unos límites o bordes relativamente porosos que le permiten comunicarse con otras ideologías. En ese sentido,
como me planteaba en términos académicos, el compañero tiene más que ver con Raymond Williams, efectivamente, como decía, pero en ese sentido me interesa capturar una idea que es que el clivaje izquierda-derecha es un clivaje donde, más allá de las ideologías, hay posicionamientos que son coyunturales. Lo que hoy está a la derecha, mañana puede estar a la izquierda. Eso trágicamente es parte de lo que nos ha pasado en la sociedad argentina. En la sociedad argentina tenemos un nivel de derechización de ciertos discursos que era impensado décadas atrás. Pero contrariamente, y como la naturaleza aborrece el vacío, lo que hoy está a la izquierda también puede pasar a estar a la derecha y viceversa. En ese sentido, les señalaba que no podemos pensar solamente un clivaje izquierda-derecha para entender la política argentina. Hemos tenido izquierdas que por su elitismo se alejaron de lo popular y contrariamente que derechas que sabiendo interpelar lo popular crearon hegemonía. Hemos tenido izquierdas que por su autoritarismo alejaron a los sectores progresistas del liberalismo y hemos tenido sectores progresistas del liberalismo que por su espanto a los discursos nacionales se han acercado a tendencias neoliberales. Es en ese sentido que me interesa que pensemos o dejarlo como una pregunta abierta a futuro con la otra pauta que planteaba esta pregunta, que era el rol de clase, que entendamos que efectivamente, si bien la clase dominante, por un motivo de perogrullo, tiende a identificarse con la derecha entendida como dominación, como status quo, estos fenómenos que vemos de rebeldía juvenil identificada con la derecha tienen que ver con una lectura donde los jóvenes entienden que lo dominante en el mundo es un criterio progresista global. La ONU, UNICEF, magnates como Bill Gates, la industria de Hollywood, el status quo bien pensante de la Unión Europea serían lo dominante. Frente a eso, la alternativa es la rebelión, idealmente violenta, de derecha. Y es ahí donde la cuestión de clase es central, porque efectivamente se piensa en términos culturalistas que superan la idea de capitalismo sí, capitalismo no. Podemos encontrar efectivamente a teóricos europeos que proponen acabar con el capitalismo, pero no acabar del modo marxista, ni superarlo como pretende la socialdemocracia, sino acabarlo de manera neofascista. En ese sentido, me interesa marcarles también una pauta en torno a un caso argentino, no sé si todas y todos lo conocen, Alejandro Chaucer, es un argentino que vivió muchos años en Estados Unidos, que fue un gran promotor del neoliberalismo, y efectivamente apoyó activamente a Donald Trump diciendo: Trump tiene una serie de rasgos que yo jamás hubiera votado, Trump se alía con gente que yo jamás hubiera promovido, pero al mismo tiempo la lectura de Trump antiizquierdista y promotora de esta serie de pautas culturales es la correcta. En ese sentido, mucha de la construcción derechista de la actualidad parte de una idea de tener enfrente un otro, sea este multiculturalismo global, sea lo que se llama la ideología de género, que permite la articulación de neoliberales, nacionalistas reaccionarios o actores vinculados con una lectura conservadora e integrista de la religión. En ese sentido, es clave cómo durante las últimas décadas, de la mano de Ricardo Sim, por ejemplo, a quien mencioné, en la Argentina se promueve la educación en valores financieros como modo de inserción en un tipo de capitalismo neoliberal. Es clave cómo la discursividad de determinados proyectos políticos partidarios parece en muchos casos no obviar las fronteras entre quienes se identifican con centroizquierda y centroderecha, porque efectivamente, y voy a la otra pregunta que me hacían, estamos discutiendo un mundo que en parte es postneoliberal, pero en parte es postneoliberal no porque el neoliberalismo haya sido superado, sino porque el neoliberalismo real ya ocurrió. Las transformaciones neoliberales reales ya ocurrieron, en Latinoamérica ocurren desde los 60 y 70, en el mundo atlántico se hicieron más densas en los 80 y 90, y efectivamente la llamada ola rosa latinoamericana en parte logró tocar mucho de ese bagaje, pero en parte lo dejó intacto, por relaciones de fuerzas, por intereses, por proyectos, por coyunturalismo, no importa por qué. En parte pensar que estamos en un momento
post-neoliberal no implica que el liberalismo fue derrotado. Todo lo contrario, que triunfó y ahora estamos viendo desde la izquierda y desde la derecha cómo rearmar a ese Frankenstein que es el neoliberalismo real, no el teórico. Y eso me permite hacer otro movimiento. Se suele hablar en el mundo del periodismo, en el mundo de la militancia, en el mundo de nuestras charlas de café, del neoliberalismo como aquella tendencia que no quiere Estado. Y eso es un error. El neoliberalismo quiere Estado y quiere mucho, pero lo quiere para desigualar, lo quiere para otra cosa. No lo quiere ni para lo mismo que el populismo, ni para lo mismo que la socialdemocracia, ni para lo mismo que el keynesianismo. Usa el Estado para crear desigualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad es vista como buena porque genera competencia. Y la competencia, el egoísmo como virtud, es la base del desarrollo histórico de todo proyecto humano exitoso. Eso es lo que dicen autores neoliberales como Friedman, Rand y otros. En ese sentido, es que las actuales corrientes que se identifican como libertarias o anarcocapitalistas sí vienen a discutir la visión clásica del Estado que tiene el neoliberalismo. Esas sí no quieren Estado, pero por eso mismo esas sí son marginales y las otras son hegemónicas. La cuestión de esa misma cuestión del post-neoliberalismo me preguntaban por la idea de nuevas derechas. Sí, efectivamente hay una discusión global sobre qué es la nueva derecha. Algunos autores identifican, por ejemplo, a fenómenos como el de Trump, que es nacionalista y conservador en lo cultural, neoliberal en su planteo económico, como una convergencia que llaman nacional populismo, un tipo de populismo que se imbrica, que toma el neoliberalismo y que tiende una serie de fronteras culturales marcadas por el conservadurismo, un patriotismo excluyente, un nacionalismo xenófobo. En ese sentido, esos nuevos rostros, yo tengo la ligera impresión de que están dándole forma, como decía antes, hay que rearmar este Frankenstein a un nuevo animal político. Y efectivamente creo que lo que está ocurriendo en el caso argentino es sintomático, porque antes que pensar que nuevas derechas van a ser las que lleguen al poder por la vía electoral, hegemonicen el campo cultural, mi temor es que las derechas dominantes, las derechas que suelen identificarse a sí mismas como republicanas, centristas, se extremen, permitiendo que todo lo que había crecido a su derecha llegue al centro. Lo que pasó en el caso de Trump fue eso, lo que pasó en el caso de Bolsonaro fue eso, cuando muchas veces se decía, no, un impresentable como Trump, un impresentable como Bolsonaro no puede ganar. Miren, el voto de derecha es de derecha, y si frente a eso ve un candidato que considera de izquierda o progresista, va a votar al candidato de derecha, sea el que fuere. Las salidas del Partido Republicano frente a Trump fueron muy menores y de gente que ya estaba muy de vuelta, como Bush padre, que ya no participaba en política. Ese tipo de voces pueden moralmente aleccionar, apelar a otro tipo de voto, pero efectivamente, como vimos en Brasil, no hay traslación directa de votos en el universo del progresismo y sí lo hay en el universo de las derechas. ¿Por qué les decía que eso condiciona el plano? Porque efectivamente los sectores progresistas o de izquierda tienen que jugar al centro. Y efectivamente las derechas pueden correrse más a la derecha para atraer a aquellos polos que han crecido a su derecha. Uno podría decir casi en términos de comportamiento coyuntural, lo que estamos viendo es que esos 4 puntos que pudieron sacar en la elección del 19 entre Espert y Gómez Centurión son blandidos no solo para valorizar sus figuras en el mundo de la política argentina, sino como una herida que al mundo más centrista de Cambiemos le está costando deglutir. Cuando vemos a Rodríguez Larreta buscar articularse con el socialismo porteño y tratar de hacerlo con los sectores progresistas del radicalismo, vemos cómo claramente una parte del progresismo no peronista, no populista, llámenlo ustedes como quieran, argentino, está optando entre un movimiento de derecha que busca centrarse y un movimiento progresista que ya se centró. Eso es parte de un clivaje muy importante para ver en lo que viene. Efectivamente, me preguntaban por el escenario electoral de 2023, creo que esa es la clave, y por supuesto la cuestión del COVID es central en una serie de puntos. La primera, que con las marchas anticuarentena hizo que gran parte de la sociedad argentina vuelva a preguntarse por las derechas y vuelva a preguntarse por el rol que tienen los jóvenes de derecha. Uno podría decir, hubo 2 momentos de esta pregunta, el fenómeno Trump y el ascenso de las derechas europeas, coronado con el caso Bolsonaro, hizo que muchos prestaran atención,
lo que comenzó a verse en las calles argentinas desde el año pasado hizo que se preste más atención, y yo creo que hay que prestar aún más atención en torno a qué está ocurriendo con el clivaje interno del universo Pro Cambiemos, donde efectivamente Patricia Bullrich está corriendo hacia la derecha la articulación de esta alianza. Patricia Bullrich no es una cualquiera, es la presidenta nacional del PRO, y por el otro lado los sectores de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli por un lado, Emilio Monzó más por la Libre, están buscando hacer una articulación más centrista, incluso en diálogo con sectores progresistas. ¿Cómo impactará en términos más materiales el COVID? Lo estamos viendo, el nivel de muertes es muy drástico en la Argentina, el golpe económico es muy fuerte, el golpe sobre la vida cotidiana, yo creo que estamos todos y todas quemados en un punto de trabajar en condiciones que han cambiado, los chicos de estudiar en condiciones que han cambiado, de movernos geográficamente en condiciones que han cambiado. ¿Eso le abre la puerta a una mayor densidad de la derecha? Sí, como estudió muy bien el sociólogo francés Dubet, la derecha crece en el momento en que nuestras pasiones tristes se hacen presentes. Que eso pueda tener posteriormente una articulación ideológico-cultural, una representación estético-narrativa y una articulación político-institucional es otro cantar, pero evidentemente hay una coyuntura favorable a que este movimiento por derecha en las sociedades se haga más denso. Eso en tanto las primeras preguntas. No sé, Ana, si tenemos una segunda tanda, porque como estaba respondiendo, Si querés, no las sí, podía ver. si no estás cansado, yo te hago para que puedas organizarte con las preguntas. No son muchas igual las que se fueron incorporando. En principio, compas, dos cuestiones. Todo lo que ustedes han volcado, tanto como intervención como pregunta, para nosotros van a ser insumo para trabajar las próximas actividades, así que en ese sentido agradecidos y agradecidas porque la idea, como dijimos al principio, es que esto sea un proceso de trabajo, ¿no? No solamente hacer un Zoom para que nosotros aparezcamos o para que ustedes aparezcan, sino que nos ayude a pensar como dirigentes y dirigentes de nuestros territorios. Y la verdad que estamos en el chat, en el equipo conversando, están desde Santa Cruz, Nani, ahí celebrando y haciendo preguntas que tienen que ver con lo que nos motiva a estos espacios, ¿no? ¿Cómo hacemos con ese sujeto político, con esa sujeta política con el que estamos dialogando en los territorios para convencer, para interpelar, para enamorar? Entonces, por eso la apertura de estos temas, para que podamos pensar y sean herramientas de militancia, ¿no? Teóricas, herramientas de lucha teórica, herramientas donde nosotros nos sirvan y sean útiles para nuestro trabajo como dirigentes y dirigentes en el territorio. Todo lo que ustedes vuelquen, nosotros lo vamos a copiar y será insumo. Eso por un lado, y por otro lado, celebrar, como decía Oscar Muntes al principio, están prácticamente todas las provincias. Un saludo desde el corazón. Mónica dice que sí, porque seguramente ve muchos nombres. Salta, Jujuy está presente el sur, el NOA, el NEA. Estamos muy felices. No sé si te di tiempo, Martín, para recopilar. Perfecto. Genial. Sí, perfecto. Gracias por todas las preguntas y comentarios. Creo que lo podría resumir a todo lo último que se estuvo diciendo en dos pautas. La primera, vuelve la pregunta por los medios y las redes sociales, un poco para retomar lo que estaba diciendo en un momento. Lo que se llama actualmente, desde los teóricos de la comunicación, el ecosistema de medios argentino tiene una serie de particularidades. Argentina no solo tiene uno de los grandes conglomerados mediáticos de la América de habla hispana, como es el Grupo Clarín, pensemos en Televisa en México, y por fuera del habla hispana, O Globo en Brasil, sino que ese entramado mediático en la Argentina se transformó en los últimos años, y se transformó de un modo muy denso por una serie de pautas. El periodismo se hizo un oficio muy mal pago para las bases, para los trabajadores jóvenes, muy bien pago para las principales figuras, y se transformó en parte en un periodismo cuyo contenido depende de los debates de las redes. Si antes era el diario el que marcaba la agenda de la radio, de la televisión y luego de Internet, son las redes las que marcan el modo de debatir política. Eso no está ni bien ni mal, pero las redes tienen un lenguaje y el periodismo tiene otro. En ese sentido, a mí me resulta muy llamativo que efectivamente desde muchos sectores progresistas se criticaba lo que se entendía como
la hegemonía del Grupo Clarín, las pautas derechistas del diario La Nación, y se tendió a crear un periodismo que era igualmente arribista, con empresarios que acababan de llegar al mundo de los medios, fundaban multimedios, dejaban en la calle a los trabajadores, los dejaban sin sueldo. Digo, pensemos en medios como Del Plata y lo que ocurrió en esos años, prácticas muy complejas para crear un ecosistema de medios sólido. En ese sentido también me resulta preocupante que desde voces del progresismo se tomen muchos de los clichés que circulaban entre los medios de derecha para replicar, para hacer la versión progre de. Eso me resulta realmente preocupante, porque se cierran muchas voces que pueden circular por diversos espacios, porque la incapacidad de sostener experiencias mediáticas durante años atenta contra el oficio del periodista. El periodismo es un oficio que hay que recuperar en la Argentina en todo sentido. Los periodistas tienen que estar formados, tienen que cobrar bien, tienen que tener buenos sindicatos que lo defiendan, tienen que poder saltar la grieta informativa. Y en ese sentido me parece que ahí es donde el lenguaje de las redes hace un aporte negativo. ¿Por qué? Porque el discurso engrietado efectivamente se mueve muy cómodamente en las redes. Las redes son, entre otras cosas, un espacio de pendencia, de chicana, de ironía que lastima. Y cuando los medios recogen eso, están degradando el lenguaje periodístico. Degradándolo en los términos que nos interesa discutir a nosotros. No vengo acá a dar clases ni de periodismo ni de ponderar moralmente, pero efectivamente un peor periodismo hace una peor información, y una peor información hace una peor conversación democrática. Hace también una peor militancia, hace también una peor circulación de los productos culturales, y hace también una peor lectura de la política como dominante. En ese sentido, me parece que desde los sectores progresistas tenemos que dejar de tenerle miedo a las redes sociales, dejar de tenerle miedo al discurso de los grandes medios, y aprender que las redes sociales y los grandes medios son lugares para transitar, para circular, para promover nuestras ideas y nuestros productos. Nos van a cerrar la puerta una vez, nos la van a cerrar dos, posteriormente abriremos la puerta. Lo que sí no es recomendable es tomar las peores expresiones de las redes, los usos más cliché de lo político que circulan en los medios, ni replicar la versión progre de la derecha, porque eso sí que no tiene sentido, porque es un juego que juegan mejor las derechas. Y la última pauta que apareció en torno a la relación entre las derechas y lo popular. Efectivamente, la Argentina tiene una larga tradición de derechas populares, derechas que nacen populares en el universo del catolicismo, derechas que se mueven a principios del siglo XX en el universo del conservadurismo popular, incluso líderes elitistas como Roca o Pellegrini eran densamente populares, derechas populares vinculadas al radicalismo irigoyenista primero, alvearista luego, derechas populares en el peronismo, y en ese sentido, las derechas de corte popular tienen en los últimos 30 años al menos 3 fenómenos que a mí me interesa subrayar. Uno es un fenómeno de la mano de Editorial Atlántida, desde la última dictadura hasta por lo menos el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando Editorial Atlántida transforma a una revista de coyuntura, de actualidad como Gente, en una revista del mundo del espectáculo, circula en kioscos de revistas, en sus ediciones populares, como suplementos, como entrevistas en sus distintos productos, a voceros de un neoliberalismo popular, que podían ir desde un Mario Vargas Llosa, que ya había girado a la derecha, a el economista francés Guy Sorman. Para otra vez los que peinamos canas lo recordamos muy bien. En los últimos días fue protagonista por contar algunas anécdotas, no sabemos si verdaderas o no, sobre la vida sexual de Michel Foucault. Pero ese tipo de circulación de productos neoliberales populares se articularon con la centralidad que ganaron algunos promotores televisivos de ese neoliberalismo. Pienso, por ejemplo, en Bernardo Neustadt. Pienso a fines del siglo XX y principios del XXI, y tras la crisis de 2001, el fenómeno de los multimedios que construyó Daniel Haddad, que al día de hoy tiene el sitio más visitado de la Argentina, Infobae. En ese sentido, no pensemos solamente lo popular como lo de los estratos bajos, lo del territorio, o lo vinculado con incluso sectores culturalmente pauperizados, como los miran desde las élites, sino pensémoslo como espacios de circulación. Y en ese sentido, las derechas populares tienen en los últimos años una representación
muy inteligente abordada desde sectores de la derecha. Mauricio Macri fue muy inteligente creando su carrera política desde Boca Juniors, el club más popular de la Argentina, que me perdonen aquí los y las hinchas de River. Fue muy inteligente al decirle que no a todos los intentos de distintos políticos justicialistas como Ramón Puerta o Eduardo Duhalde para que él hiciera política dentro del justicialismo. Fue muy inteligente construyendo el PRO, sacándole los rasgos más derechistas a lo largo de mucho tiempo hasta llegar a la presidencia. Y en ese sentido, durante los últimos años, vemos una transformación en la eclosión de la figura cultural, mediática de la derecha popular. Si en los años 60 la figura de la derecha popular podía ser un Antonio Carrizo, que al mismo tiempo podía citar a Ortega y Gasset y Borges y contar: yo tengo cultura de tablón, cultura de cancha y café, vemos que en los últimos años esa figura se reformuló mediáticamente, con presencia en las redes, y hoy encontramos fenómenos clarísimos de derecha de origen popular. Pensemos solamente en el Dipi o en Carlos Tevez, y efectivamente vamos a encontrar que hay una reconversión de esas figuras. Y no en vano, el Dipi y Carlos Tevez son figuras de una derecha popular vinculada a universos juveniles, la música tropical y el fútbol. En ese sentido, me parece que el punto interesante para mirar acá es que la construcción de derecha popular no ocurre solamente en el territorio, ocurre en las industrias culturales y ocurre en las representaciones de actores centrales de distintos campos de la sociedad. Cité el ejemplo de la música tropical y el fútbol, pero podría citar otros. Y en ese sentido, me parece muy importante rescatar que en la construcción de estas derechas juveniles hay un lugar que el progresismo todavía no entendió: la construcción de los youtubers, la construcción de los líderes de Twitter o de nuevas formas como TikTok, y efectivamente el Presto o Álvaro Sicarelli, tipito enojado, o un ya no tan joven Javier Milei, que sin embargo tiene estética y modismo de jóvenes, son representantes de una nueva forma de ser y estar en el universo de las derechas populares. Martín, muchísimas gracias. No nos va a alcanzar el asado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lástima que insinúes que como mucho, pero bueno, está bien, te lo tomo como que es una oferta a un menú importante. Sí, totalmente. Bueno, en el chat queda muchísimo para seguir trabajando. Yo simplemente le voy a dar la palabra y el pase a Cristian. Nosotros como equipo nos quedamos comprometidos y comprometidas a tomar todo lo que han volcado en el chat, compañeros y compañeras. Cristian, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos, Martín, y a todos los compañeros y compañeras que siguen participando, siguen dando sus aportes, que es básicamente esto: ayudarnos a pensar y a ocuparnos de algo que nos preocupa, que tiene que ver con... nos preocupa la juventud, nos preocupan todos los actores sociales, pero también lo que nos preocupa verdaderamente es la derecha y su proyecto político que nos excluye. Eso, como bien vos decías, de que quieren del Estado, claro que quieren un Estado para reprimir también, pero quieren un Estado para intensificar las desigualdades sociales. Eso está claro y es un objetivo que lo vienen cumpliendo muy bien. La verdad que yo no quiero ir terminando estos espacios sin el agradecimiento a tu persona por haberte brindado a este encuentro, pero también a varios viejos jóvenes o jóvenes viejos que están compartiendo con nosotros. Ahí la veo a Tudi, que viene de militancia, en ese otro catolicismo más comprometido, con los sectores sociales. Ayer estábamos recordando un aniversario más del asesinato de Mujica. También a Cacho Mengarelli, compañeros que vienen con una militancia muy importante dentro de estos espacios. Teresa Romero, Mónica, o sea, un conjunto de compañeras y compañeros que vienen hace mucho tiempo militando en estos espacios. Solamente déjame disentir con vos sobre el Club más popular de la Argentina. Ahí nos paramos en veredas opuestas muy largamente, y solamente quiero decir para reivindicar... Yo soy un ex-boquense, no tengo ningún problema, pero es un dato sociológico. Yo creo que entre la derecha y el Club Boca Juniors hay una afinidad ahí, y que en tu caso se identifica con el estudio de esos actores. Pero bueno, ese es otro debate que no es el momento para darlo.
Y solamente decir que musicalmente yo estoy más cerca de Malafama que del Dipi, y eso también me alegra largamente. Así que, dicho esto, quiero darle la palabra a Gustavo Quinteros, que fue un compañero que desde un primer momento le puso mucho empeño a esta actividad. Así que para dejarle el cierre a él, y nuevamente gracias Martín, seguramente te vamos a estar convocando nuevamente, o tener dos posibilidades: o aceptás la nueva convocatoria o anotamos tu número para todas esas consultas que están en el chat. Así que mejor hacemos Me otro entusiasma encuentro. mucho una nueva convocatoria. Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que ha sido un conversatorio en el cual teníamos muchas expectativas. Lo habíamos hablado hoy con Martín a la mañana cuando lo estábamos preparando para presentarlo. Nosotros de la Secretaría de Formación, de la escuela, el equipo viene planteando que los debates políticos que se van generando se hacen a una velocidad tan grande que pareciera que lo que hasta ayer se discutía y se daba por sentado hoy, tenemos que volver a retomarlo. Por ahí discusiones que parecían que estaban saldadas se vuelven a poner sobre la mesa. Nosotros de la Secretaría de Formación, Martín, te lo decíamos hoy, además de una vez más agradecerte en nombre de ATE, de la Secretaría, del equipo, de la escuela, por habernos dado una mano a pensar. Nosotros planteamos siempre desde nuestra mirada de la formación, la autoformación de nuestros cuadros, que la idea nuestra se construye permanentemente en ese ida y vuelta. En ese compartir saberes es donde seguramente vamos a encontrar las respuestas a tantas preguntas que nos deja la situación que hoy estamos atravesando. Nosotros día a día nos enteramos que hay un compañero nuestro que pierde la vida en este momento, tratando de luchar contra este virus que no solamente ha dejado miles y miles de muertos, sino también una de las peores crisis económicas, no solamente de la Argentina, sino de la región. Entonces eso nos obliga a pensar cómo hacemos y seguramente encontrar los caminos para dar respuestas a esas preguntas que seguramente van a ser muchísimas. Y estos debates tienen que ver con eso. El hecho de, como decía Cachorro, de ampliar la mirada no solamente hacia adentro de nuestro sindicato y de nuestra central, sino discutirla con otros, es parte del proyecto de formación de esta Secretaría. Así que yo simplemente quiero verdaderamente agradecerles a todos los compañeros y compañeras que a lo largo y a lo ancho del país están participando de este conversatorio, que bien como decía Ana, no va a ser el primero, es el inicio seguramente de muchos más que vamos a tener a través de este año, porque hay muchos temas que nos interpelan y que nosotros de alguna manera queremos ir dando esos debates, porque no tenemos nada que esconder. Yo creo que la clase trabajadora hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos, que es lograr la unidad del campo popular para poder conseguir esa frase que yo siempre tomo y cierro en cada una de mis intervenciones, que nos plantea Víctor de Genaro, la posibilidad de soñar con que un país con justicia social es posible. Así que celebro esta instancia, les quiero realmente agradecer a todos por la participación, por las preguntas, y agradecerle de verdad, Martín, a este aporte que seguramente seguiremos transitando en esta serie de actividades, no solamente en estos conversatorios, sino también en el campo de la escuela. Este año han pasado miles de compañeras y compañeros que se están formando. También hemos iniciado la tarea de la formación político-sindical, de los cuadros, de las conducciones de la CDP y las seccionales. Ya hemos llevado adelante 4 o 5 provincias y seguramente
vamos a transitar así todo el país porque estamos convencidos que estos debates nos enriquecen a todos. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Nos estamos viendo en la próxima convocatoria. Martín, te comprometemos. Cristian, saludamos y cerramos. Muchas gracias, compas, a todos y todas. Hasta luego, gracias por estar.